crítico es precisamente cuando ya el avión está en pleno vuelo crucero y inclusive en un vuelo supersónico. ¿Sí? La criticidad aumenta. Especialmente esto, claro, en el tema de la aviación comercial no vamos a llegar a un régimen crítico, mucho menos a un régimen supercrítico. ¿Por qué? Porque ese avión no es supersónico. Generalmente son aviones subsónicos. Llegaremos al régimen subcrítico. ¿Sí? Bien. Los 3 regímenes de operación de una aeronave. Wow. ¿Cuáles son las resistencias que tenemos en una toma de aire? Tenemos la primera resistencia Externa. de la superficie externa o de carenado. No estoy hablando que aquí hay una falla, no. Basta que tenga, ¿qué tipo de capot tiene un motor a reacción? Aleación de aluminio, pero tiene un nombre y apellido, piel de Naranja piel, ¿no? Es una estructura que ya tiene cierta fricción, mínima, sí, pero fricción al fin. Y eso genera una resistencia de carenado, así se lo denomina, conocida también como superficie o resistencia de superficie externa. El aire que ingresa a la parte interna, pero sobre todo, bordea el carenado externo, genera una resistencia que se llama resistencia externa del motor, o también resistencia de carenado. Mínima, sí. Uruchi, ¿qué se ha hecho para poder reducir mucho más esta resistencia en algunos motores? Y cuando hablábamos de identificación de motores, ya había inclusive en el nombre y apellido, en la leyenda que identifica un motor, la incorporación de un elemento, el Bahnstreck, o un álave que nos trata de reducir y generar mayor flujo del aire sin turbulencia. ¿Se acuerdan? Unos álabes acá, en la parte de la parte externa, Sí, los Bahnstreck, precisamente con esa finalidad de reducir al mínimo esta resistencia de carenado, conocido también como resistencia externa del motor. Resistencia de superficie interna. Cuando el sistema, tomas de aire, incorpora un sistema acústico como son los foros, estos foros acústicos están en la parte externa o interna. Interna. Y si nosotros palpamos la parte interna y del JT8D pueden experimentar, existe una especie de porosidad. Es un sistema acústico donde concentra volumen de aire y genera un colchón de aire en la parte interna. ¿Para qué? Para que el aire que esté ingresando no friccione el carenado interno y no genere esta resistencia de superficie interna. Exista fricción aire con aire. ¿Por qué aire con aire? Porque esos poros internos en la toma de aire generan una especie de colchón de aire. Para que solo exista fricción aire con aire, no aire estructura. Porque esa fricción aire-estructura genera cierta resistencia. Y resistencia, como se escriba, con mayúsculas o minúsculas, es negativo. No podemos reducir a cero esa resistencia. Va a haber esa resistencia. Pero si a eso le sumamos corrosión, si a eso le sumamos oxidación, peor, fisuras, rajaduras, huecos, hendiduras, deformación aerodinámica. Esta resistencia interna que era mínima se nos va a aumentar enormemente, haciendo que la eficiencia, el rendimiento del motor se reduzca al mínimo. Es más, hasta pueda experimentar lo que se llama extinción de llama o apagado del motor. Tan negativo es de que el aire ingrese con turbulencia al motor totalmente. Y de eso estamos hablando. ¿Ya? Entonces, resistencia parte interna. Resistencia de deflector o capa límite. ¿A qué se refiere? Esta forma de conexión motor-tubo toda la estructura, el pilón o el trim también denominado, que va a unir el motor respecto al fuselaje, genera cierta resistencia. Pero es la mínima, sí, pero resistencia al fin. ¿Qué otra manera entonces vamos a instalar?
Las otras maneras generan el doble de resistencia. Si este motor estuviera empotrado al fuselaje, doble tobera de admisión. Y si es motor subsónico, totalmente desventajoso. Si es parte del ala, le percute en la sustentación. Ahorita esta es la mejor manera de instalar motor avión, pero genera cierta resistencia conocida como deflector o capa línea. Y finalmente la pregunta que hicimos. Resistencia aditiva. Y la resistencia aditiva es precisamente la resistencia interna que más allá de que el carenado tenga algún sistema acústico en la parte interna del toma de aire, hay volumen de aire que quiere salir por las partes laterales. Esa presión lateral que se genera en las venas de aire en la cual el aire está ingresando a la parte interna, querer generar presión lateral en la parte del carenado del toma de aire, denominada resistencia aditiva. Dicho de otra manera, me refiero a esto: aire que ingresa y generando presión en las paredes internas. No es la que ingresa, la que se... Gracias a esta presión, a esta resistencia aditiva, también existe una compresión, denominada compresión dinámica, pero genera también una resistencia al quererse comprimir el aire. Por eso que a velocidades supersónicas o sónicas se ha incorporado un cono o unas chapaletas para reducir al mínimo esto. Distorsiones, con eso terminamos esta parte. ¿Cuántos tipos de distorsiones conocemos? Distorsiones geométricas y aerodinámicas. ¿Qué son las distorsiones? Diferencias de presiones o diferencias de temperatura. Hay sectores, más allá de cómo se clasifican las distorsiones geométricas, de presión y de temperatura, radial o circular. Y cuando hablo yo de radial, ya voy a dibujar acá un toma de aire. Ya, un toma de aire. Cuando hablo, por ejemplo, de distorsión de presión, ¿a qué me estoy refiriendo? Por X razón. Resistencia aditiva, resistencia por carenado interno o resistencia en la parte. Voy a tener sectores con mayor presión que otras. ¿Ya? Esto definitivamente genera mucha repercusión en la parte interna del motor. No es normal. Esto que se genere distorsiones de presión, por ejemplo, va a repercutir enormemente en el funcionar del motor, inclusive hasta incluso generar el surge. ¿Qué es el surge? Johan, ¿has escuchado hablar alguna vez del surge? Del surge, también conocido como stall de compresores, o caída de compresores. Sí. ¿Han escuchado hablar de ello? Razón por ello, en los compresores que se llegan a utilizar a la vez de variable. Válvulas de descarga. Pero eso lo veremos en compresores. Para reducir esto, que es la caída de compresor. Estos fenómenos de generar diferencia de presiones y por qué no de temperaturas puede generar lo que decíamos una caída de compresores, una extinción de llama en cámaras de combustión, por ende que el motor se apague. ¿Y qué motor se apague? Está vivo. Perfecto, genial que se apague constantemente porque así disminuimos el consumo de combustible. ¿Sí? Totalmente positivo, ¿verdad? Para nada, porque ponemos en riesgo la operación. Pero no, un avión bimotor, trimotor, cuatrimotor, ni qué hablar, está diseñado para que funcione hasta con un motor, pero eso es en condiciones irregulares. Un avión con 4 motores, lo normal es que funcione, que vuele con 4 motores, no con 2, no con 3, que se puede dar el caso, sí, pero no es normal. No es normal. ¿No? ¿Está bien? Bien. Distorsiones térmicas. Las distorsiones térmicas, si hablamos de diferencia de presiones, ¿por qué no hablar de distorsiones térmicas? Para señorita, ¿qué puede generar una distorsión térmica?
Como estamos hablando de algo técnico, podría ser la temperatura. Entonces, podría causar daños tanto No, al motor. ¿qué puede generar que en un sector exista más temperatura que en otro? Térmico, claro, obvio, está relacionado con la temperatura. Pero, ¿qué operaciones generan esa distorsión térmica? ¿Tienes alguna idea? No dice. Nada, perfecto. A ver, una de esas, es normal que un avión, por ejemplo, despega, genere estelas, ¿verdad? Gases quemados. ¿Inmediatamente otro que salga? No, por supuesto que no. Y ahí ese es uno de los primeros factores para que un avión despegue y por lo menos 10, 15 minutos después recién el segundo, o el que está atrás. No puede salir uno inmediatamente otro. ¿Por qué? Porque va a empezar a consumir aire caliente. Aire con cierto tipo de distorsiones térmicas. Y eso dentro del motor se amplifica, generando precisamente este tipo de distorsiones térmicas. Algo más. ¿Cuál es la diferencia entre una distorsión de presión radial y una distorsión de presión circular? ¿Qué entendemos por radial? Radial, en la periferia, todo esto. Sí. Periferia, radial. Oh, perdón, circular. Todo Circular. esto, circular, ¿ya? Circular. Y radial puede ser radial, 90 grados. esta parte sí, en el cono. ¿Sí? Una partecita de distorsiones, ya sea de temperaturas o de presión. A ver, repito. Una circular, una distorsión circular de presión o de temperatura es toda la toma de aire, ya sea en la periferia o en la parte central. Circular, todo, 360 grados. En cambio, radial sí, una partecita, tanto en el centro o en la periferia, una partecita nada más. Pero distorsiones que sean radiales, que sean circulares, totalmente negativo. Y este tipo de distorsiones son provocados sobre todo por deformaciones en las tomas de aire, perforaciones. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, distorsiones geométricas o distorsiones aerodinámicas. No. Terminaremos con esto. Una batería de varias diapositivas. ¿Ya? Ahí. Fíjense cómo el FOD, ¿qué es el FOD? Daños por objeto extraño. Los motores son los que más daño por objeto extraño. Peligro aviar, que se entre una piedra al motor, o choque en el toma de aire, 41%. Si se fijan en la parte del morro, otros entre el motor y la parte frontal son los que más daños llegan a frecuentarse en estos dos sectores. Y luego vemos los demás en un porcentaje mínimo. Motor, parte frontal del motor del avión, son los que más sufren este tipo de impacto por objetos extraños. ¿De acuerdo? ¿Y qué hablamos de objetos extraños? Desde arbustos, ¿ya? Podemos generar este tipo de situaciones. Peligro aviar. Peligro. ¿Sí? Peligro aviar. Peligro aviar son dos velocidades que se unen, jóvenes, en un punto. La velocidad del ave y la velocidad del avión. Imagínense lo que ocasiona. ¿Sí? Hasta hay caída la bechucha. de aviones por el impacto de objetos extraños. ¿Sí? Ahí. Sí, tengo que reemplazar. Voy a reemplazar manual, lo que sea. Saben que ahí hay un tema súper crítico en el sentido de que el daño puede ser inclusive ocasionado al radar que tiene la parte frontal. Porque el radar estructural, al aluminio, material compuesto, se lo puede cambiar. Pero el radar interno que tiene no. es otra cosa. Y es uno de los
componentes más. Imagínense, Es un ganso. se caen aviones por este tema, por Un este ganso. peligro aviar. Patos. Esto es normal, es una fotito de postal. No, esto es lo que hay que evitar. ¿Con qué? ¿Con qué hemos dicho, Guara? Una pistola de frecuencia. Cañones, petardos, Drones. escopetas de salva. Pero ahora, drones, sí, muy bien. Pero ahora con pistolas Pistolas de frecuencia. Con cierta frecuencia, ¿no? Por más mínimo que exista, ¿no? El caso del avión que de esta película sale, precisamente uno que se acomoda perfectamente a este. Un turbohélice. Motores turbohélice, aviones con motores turbohélice, igualito el peligro es eminente. No solamente al motor, sino a la hélice, ¿no? A la hélice. Uy. Bien. Viscra. Esta batería de fotos, miren por dónde entró la ave. Por ahí, parabrisas. Y menos mal se ha impactado en la parte superior del asiento, porque imagínense si hubiera sido un poquito más abajo. Ota. Chao, piloto. Miren ustedes. Oh, ota, qué rico. ¿Dónde se llegó a impactar la ave? No. Me imagino que al piloto o a la tripulación, al comandante, le ha cambiado el peinado, ¿no? Peinado lateral al estilo Joselito, peinado libre, seguro, ¿no? Peinado libre. Sí, Alguien sí. está mal del corazón, se quiere suicidar, quiere cambiar de carrera. Este video no es con muchas imperfecciones, porque pasó y a alguien se le ocurrió grabar, pero así con todos los defectos que vamos a ver. ¿Sí? Es 30, 10, 15, 10 segundos. A ver. Y si es que corre, pero clarito va a ser, parece que no quiere correr ningún video. Ahí está. Ahí está. Ota. Este no lo cantó la historia, ¿no? Se despedazó, o sea, tuvo problemas serios de poder recogerlo de... Uno más, Lice, uno más. Y claro, tampoco se percató que el motor iba a funcionar. Uta. Dame. Y hay otro que, no sé si correrá, lo veremos. Bueno, Aunque este video tiene dos versiones. Una que es más o menos entre 3 a 5 minutos, porque después de pasar esto, porque es un avión que aterriza en un portaaviones, y los militares, uno que estaba poniéndole calzos, ese estaba con casco. Cuando es succionado por el motor, si cabe bien, esa. está poniendo calzos, claro, la imagen se justifica como está porque no es usable. A ver, vamos a ver cómo se lo ingesta, ¿no? A colores, en 5D, no. Hay cámara lenta inclusive, ¿no? Y ahí el proceso y demás. Y hay otro video que lo hemos suspendido también a la plataforma. Y ahí está, eso es el otro video, está vivo. ¿Y saben por qué? Porque está con el casco. Cuando es succionado, el casco evita de que sea succionado. Luego paran el motor, el tipo, claro, tiene lesiones de la mano, porque se fractura la mano, en fin, hasta lo entrevistan 2 o 3 semanas después, y es una linda experiencia que lo... Te estoy contando porque, caramba, gracias a Dios estaba con el casco. Algo así, pues lo saca. Por eso les digo que este video tiene 2 versiones. Uno así cortito, y el otro que es un poco más largo, que lo entrevistan inclusive el tipo con venda en la cabeza, su mano rota, en fin. ¿Dónde quiero llegar, querido Rob? Aquí vamos a quedar para la parte teórica. Luego entramos a lo que es... Análisis. Lo que llaman más gráfico. Ahí está Canes. Disminución de daños en las pruebas de admisión. Canes. Lo que les decía, ¿no? El tema, rapidito. El tema de... Lo último es esto. Pistolas con cierta frecuencia. Desde canes, drones, aves, en fin, mucho.
muchos métodos para poder Wow. solucionar. Y este es el manual que les decía, Manual de Servicios Aeroportuarios, parte 3. Si quiero sacar una fotito, sáquenle, porque aquí nos da algún protocolo a seguir. Que diferencia, sí, de acuerdo al aeródromo, también es cierto, pero ya tenemos algo escrito. Pero tenemos que poner en vigencia, sí, por lo menos en los aeropuertos. Mucha gente dirá, dice, ya yo la parte técnica no pasa nada. Desarmar avión, motor, no me gusta, no es lo mismo. Me voy a dedicar a la parte administrativa. La parte administrativa tiene mucho sustento de la parte técnica. ¿Sí? El tema de elaborar, por ejemplo, un manual de mitigación del peligro aviar. Yo no sé qué daños causa en una aeronave un peligro aviar. Poco nada voy a poder hacer en un manual de mitigación de peligro aviar. Tengo que conocer para aplicar. Este es un documento que nos puede guiar, sí, también, ¿de acuerdo? El famoso parte 3, control y reducción del peligro que representa la fauna silvestre, así se llama. Y luego en el examen les pregunto, ¿cuál es el documento número tantos? ¿Para qué sirve? ¿No? ¿De acuerdo? Sáquenle fotitos. Un programa eficaz El control de fauna silvestre. la fauna silvestre de un sistema de notificación ya Es preciso y mucho. confiable. ¿A dónde queremos llegar con esta partecita? Que en el tema de las tomas de aire, queridos jóvenes, hay que cuidar hasta el detalle en cuanto a la información. Cuando un avión, por ejemplo, va a pernoctar en un aeródromo, hasta se cubren las tomas de aire, como vamos a ver. Ah, Se han tipos de. querido incorporar rejillas, como vemos acá. Es, Modelo de avión, Nayeli, María de los Ángeles. es el Fokker. Carlica, no vas a estar vos, hermano, o vas a estar en todo momento con él. ¿Para qué le estás soplando? Si no sabe, no sabe. Ir a investigar. Es el. Vos le haces un flaco favor, hermano, porque ¿qué aviones? F-117, ¿no? Más fuertecito me vas a decir, me apenas la he Regiles. Es aceptable, sí, en aviación supersónica. ¿Por qué? Porque la velocidad hace que este avión se caliente más. ¿Es de material de aleación de aluminio este avión? No, es de titanio, por la temperatura de operación. Puede aceptarse regiles, pero ya en un motor de avión civil, comercial, difícil. No resultan las rejillas, ¿sí? No resulta. Sí, es posible resguardar tomas de aire en la parte interna del motor con este tipo de fundas. ¿De acuerdo? ¿Esto hay? Sí. Por supuesto que hay. Cada motor tiene, cada avión con su respectivo motor tiene sus fundas de protección. ¿Por qué tenemos que proteger esto cuando el avión va a pernoctar 1 o 2 días? Calentito, hotel de 5 estrellas, ¿verdad? Para cualquier ave, bicho, en fin. ¿Sí? Entonces, evitar aquello. Wow. Ahí están las fundas. En algunos motores, inclusive, hay una desviación de ángulo de la toma de aire de 5 grados. ¿Por qué? ¿Qué me dice? Para evitar el ingreso de agua al motor. El agua también se considera como un objeto extraño. ¿Sí? A estas áreas me refiero. De 1 a 310, manual de mantenimiento, ya tengo las áreas de seguridad. ¿Qué tengo que hacer yo? Respetar esto nada más. Que en esas áreas donde están punteadas, ya sean circulares, parte frontal, parte trasera, no debe haber ningún objeto extraño. Peor, no tengo. Ya saben por qué. Y más aún cuando va a funcionar esto. Hay que respetar nada más lo que dice ya el manual de mantenimiento. ¿Hay formas de calcular? Sí, señor. Hay. La forma de calcular esas distancias. Lo último que se ha dado para poder limpiar los aeródromos, sobre todo las pistas, son estos carros aspirador. Ahora, ¿qué carros aspiradora? Desde motocicletas ya los podemos adaptar a aspirar y limpiar el aeródromo. Y no solamente la parte interna, sino también la parte externa. Porque si en la parte externa encontramos residuos de alimentos, de frutas, esto es un manjar para las aves. Y eso también aporta al peligro aviar. ¿Sí? Ahí
Ahí vemos entonces cargos, cisternas. Wow. En Rusia han adaptado inclusive los cargos cisternas. No sé si es el DC-10, DC-9, DC-9, que han incorporado un sistema de vortex para que el propio motor limpie su área donde va a funcionar. Purgar aire de los compresores. Fíjense, DC-8 bota aire ya a presión para limpiar ese sector donde va a iniciar el proceso de arranque del motor. Estados Unidos, ya les decía, ha generado un sistema de tipo Foot Boss, que es una especie de espátulas para limpiar, ir y venir, porque antes, ¿qué hacían la Fuerza Aérea norteamericana? 5 pilotos, cada separación de 2 metros, iban a ir y venir, volvían a la pista, para recoger alambritos, arandelas, en fin. En Estados Unidos, escuchen bien, ahí atrás, están charlando, aquí también, en el murmullo. Crimen, es un crimen botar una arandela, alambritos de frenar, pernos, ¿sí? Porque eso genera daños internos en un avión. ¿De acuerdo? Todo un sistema para generar este vortex para limpiar el área de trabajo. Este es un dron. Un dron. Es un dron. Y eso es una... Entrenados. Cañones de salva. Lo que estamos viendo son formas de reducir, mitigar el peligro que no se ha podido eliminar. Lamentablemente, hasta el día de hoy, todavía experimentamos este tema. Interesante. Y esto es lo último sobre la frecuencia. Bien. Preguntas.